Bendito sea el nombre del Señor. Predicar la palabra de Dios, hermano, es una tremenda responsabilidad que el ser humano puede cargar en su vida. Es una tremenda satisfacción también al mismo tiempo de que Dios pueda mirarnos a nosotros en misericordia, hermano, siendo gente que estábamos perdida en delitos y en pecado, siendo gente, hermano, que nuestra vida no tenía sentido, no tenía un rumbo fijo, pero se nos apareció el Hijo de Dios, en su misericordia nos lavó con su sangre, en su misericordia nos reconcilió con el Padre, depositó de su Espíritu en nuestra vida y nos dio este mandato de ir y de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, hermano, nosotros aquí no somos los capos, aquí nosotros no somos los sabios, aquí nosotros no somos los super cristianos, no somos los super evangélicos. Aquí, hermano, el único grande se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Si nosotros cantamos, si nosotros alabamos, si nosotros adoramos, si nosotros predicamos, si nosotros ministramos, es solamente por su misericordia. Su misericordia. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos movernos dentro del Evangelio con delitos de grandeza, mirando a los demás como inferiores de nosotros, cuando nosotros, hermanos, estábamos perdidos en delitos y en pecado, y Él tuvo misericordia de nuestra vida. Y si en esta tarde, en este lugar, hay alguien que no conoce a Dios, yo quiero decirle que Jesucristo de Nazaret no vino a esta tierra a ponerle el pie encima al hombre. No, no, no. Jesucristo no vino a este mundo a juzgar al hombre. No. Jesucristo vino a este mundo a salvar todo aquello que estaba perdido. Amén. Y el apóstol Pablo dijo, de lo cual yo era el primero. Amén, amén. Bendito sea Dios. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, amigo, el Evangelio no es una religión, hermano. No es ser parte de un club deportivo o de un club social. O no es venir los días sábado y domingo a darse golpes en el pecho y para que los demás vean que yo cumplí con ir al culto. No, hermano. El Evangelio es una relación real, una relación viva con el Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Señor, bendito Dios. Nuestra hermana Verónica hablaba de todas las catástrofes que nosotros podemos ver en estos días que están pasando en nuestra nación de Chile. Y no solamente catástrofes que están ocurriendo en Chile, catástrofes que vienen ocurriendo desde mucho tiempo atrás, a lo largo de todo el planeta, guerras, terremotos, rumores de guerra, tsunami. Bendito Dios. Vemos como la palabra profética de Dios se va cumpliendo, hermano, al pie de la letra como Cristo lo profetizó. Y siempre cuando ocurren estas catástrofes, la gente siempre le surgen preguntas y la gente dice, pero ¿cómo es posible que Dios permita que sucedan todas estas cosas? La gente dice, pero ¿por qué? Si Dios es un Dios tan lleno de amor, ¿por qué Dios permite que tanta gente sufra, que tanta gente pierda sus casas, que tanta gente quede en la calle? Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Y esa pregunta muchos de nosotros la hacemos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué mi vida va de tumbo en tumbo? ¿Por qué cada vez que yo intento dar 3 pasos, después retrocedo 4 para atrás? ¿Por qué cuando yo intento dejar la droga, el alcohol, parece que ya lo conseguí, pero de repente nuevamente vuelvo a recaer? ¿Por qué mi matrimonio, mi relación, cuando parece que ya está sólida, está alcanzando, aleluya, su apogeo, parece que ya nos estamos afirmando, parece que ya lo estamos alcanzando, pero de repente nuevamente un tropezón y como que nuevamente retrocedemos y volvemos atrás? Las naciones también se preguntan. Invertimos dinero en aviones, invertimos dinero en armas, invertimos dinero, aleluya, en nuevas tecnologías para poder tener una nación equitativa, para tener una supernación, una superpotencia de la tierra. Bendito sea Dios. Pero la palabra del Señor dice que si Jehová no edificare la casa,
en vano trabajan los edificadores. Amén. Si Jehová no está en medio de lo que yo estoy planeando, de lo que yo estoy forjando, querido amigo, mi vida la estoy forjando sobre un pantano, mi vida la estoy forjando sobre algo endeble, que no tiene solidez, bendito sea Dios. Y la palabra que hoy día yo leía nos cuenta la historia de un hombre llamado el rey David, el cual, siendo un muchachito de aproximadamente 17 años de edad, Dios lo llama para ser el rey de Israel. Dios lo llama para gobernar una grande nación. Dios le pone sobre su espalda una tremenda responsabilidad a este hombre. Bendito sea Dios. Yo quiero decirle, querido hermano, querido amigo, que así como Dios llamaba hace tiempo atrás, Dios en este tiempo sigue llamando. Dios en este tiempo sigue, aleluya, levantando al hombre para predicar su palabra, para llevar las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, amigo, uno en la tierra puede estudiar, uno en la tierra puede conseguir título, puede conseguir renombre, puede tener un estudio, puede tener una buena situación económica. Uno en la vida puede conseguir un renombre dentro de la delincuencia, puede conseguir un renombre dentro del mundo deportivo, puede conseguir un renombre dentro del mundo académico, bendito sea Dios, puede conseguir un renombre aún dentro del mundo religioso, hermano, pero si la persona no tiene a Jesucristo de Nazaret metido en su alma, metido en su corazón, de nada le vale ese renombre, querido amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, las naciones, la sociedad, el sistema, el ser humano, de alguna otra forma, está buscando una forma de poder sentirse seguro, de poder sentirse confiado, de poder sentirse tranquilo, de poder sentirse pleno. Y la gente dice, cuando yo consiga ese trabajo, yo me voy a sentir pleno, me voy a sentir realizado. La gente dice, cuando yo consiga esa novia, yo me voy a sentirme pleno, me voy a sentirme lleno. Bendito sea Dios. Los jóvenes dicen, cuando yo consiga ese título, yo me voy a sentir pleno, me voy a sentir lleno. Bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué? Llega el momento de conseguir aquello que tanto luchamos, que tanto planeamos, y luego lo tenemos en nuestras manos y lo saboreamos, pero siempre hay un vacío dentro del alma, como que siempre necesitamos algo más. Bendito sea Dios. Y ese vacío que el hombre tiene es el vacío de la presencia del Espíritu Santo de Dios. El único que puede sentir al hombre pleno, el único que puede hacer sentir al hombre realizado, es la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Cuando David censa al pueblo, dice la palabra de Dios que Satanás lo incitó a que él contara el pueblo. La historia bíblica dice que Moisés había censado muchas veces al pueblo de Israel, pero nunca Dios se lo había contado como un pecado. Dios nunca se lo había contado como algo malo que censara al pueblo. ¿Y por qué en esta ocasión Dios se enoja tanto con el rey David por censar el pueblo? ¿Sabe por qué? Porque David mandó a censar el pueblo con la intención de saber cuánta gente tenía para ir a la batalla. David mandó a censar el pueblo para contar con cuántos soldados, con cuánta gente él tenía para ir a la guerra. Bendito sea Dios. Amén. O sea, lo que David hizo fue olvidarse que su cobertura no venía del ejército, que su cobertura no venía de los hombres, que su solidez no venía del ser humano, que su solidez no venía del ejército, que su solidez venía del Dios Todopoderoso, aquel que un día lo había llamado. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Amén. Porque la gente tiene que entender una cosa, querido amigo, querido hermano, que nuestra solidez, nuestra confianza, nuestra esperanza
Nuestro estar firme, nuestro estar quieto, no viene de la ayuda del hombre, porque la palabra de Dios dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Nosotros no podemos poner la confianza en el hombre, porque el hombre nos va a fallar, porque el hombre es débil, porque el hombre es endeble, porque el hombre hoy día te dice blanco y mañana te dice negro, porque el hombre hoy día te da un beso y mañana te pone una puñalada por la espalda. Bendito sea Dios. Amén, amén. Pero Jesucristo de Nazaret no, querido amigo. Jesucristo de Nazaret hoy día te dice yo te amo y mañana nuevamente te dice yo te sigo amando y pasado mañana yo te digo aunque tú me fallaste yo te sigo amando y aunque padre o madre te abandonares yo te sigo amando, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Él no es como el hombre. Entonces David cometió el gran error de buscar su seguridad en el hombre. Es el mismo error que comete toda la gente. Es el mismo error que lo vemos todos los días en la sociedad. En Santiago la gente dice yo no puedo vivir tranquilo, no puedo vivir seguro. Las casas tienen alarma, tienen rejas de 3 metros. La gente vive encarcelada en sus casas. Bendito sea Dios, porque no se sienten tranquilos, porque no se sienten seguros. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amén. Hermano. Pero aquel que tiene a Jesucristo, hermano, aquel que tiene a Cristo metido dentro del corazón, querido hermano, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. No necesita de reja, no necesita de alarma, no necesita de ejército. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Dios de los ejércitos, Él pelea la batalla por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Porque el mundo puede estarse destruyendo, porque el mundo puede estarse cayendo a pedazos a nuestro alrededor, pero Jesucristo pelea la batalla por su iglesia y por su pueblo. Amén. Bendito sea Dios. Amén. El Salmo 27 dice, estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Mire qué palabra, hermano. La gente confía en carro, la gente confía en caballo, la gente confía en su economía, la gente confía en el auto último modelo que consiguieron, la gente confía en la mansión que se compraron, la gente confía en cosas vanas, en cosas endebles, pero la palabra dice que ellos flaquean y caen. Y dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. O sea, quiere decir que si nosotros nos levantamos es porque nosotros también caímos. Pero la diferencia entre nosotros y ellos, que ellos flaquean y caen y quedan postrados, pero nosotros caemos y tenemos uno en el cielo que nos estira la mano y nos vuelve a levantar. Bendito sea el nombre de Dios. La diferencia entre nosotros y ellos es que ellos caen y en vez que alguien venga a socorrerlo, aparece otro que le pone el pie más encima, aparece otro que lo hunde más para abajo. Bendito sea Dios. Pero el que tiene a Jesucristo de Nazaret, cuando cae, aparece la iglesia, aparecen los hermanos, aparece el Espíritu Santo, aparecen los ángeles del cielo, no para tirarlo para abajo, sino para estirarle la mano y para volver a levantarlo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias, Dios mío. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Igual caemos, igual tenemos los mismos problemas, igual pasamos las mismas dificultades, igual se nos levantan los conflictos. El Señor Jesucristo dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. O sea, Jesucristo nos mandó en medio de una sociedad, hermano, que camina de espaldas a Dios. Nosotros en esta sociedad estamos vulnerables, hermano. Nosotros en esta sociedad pareciera que somos como guasitos. En esta sociedad pareciera como que nosotros estamos ahí a la deriva, como que en cualquier momento algo nos puede pasar. Pero Jesucristo de Nazaret dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, pero confiar, porque yo ya he vencido al mundo. Bendito
pueden maquinar, pueden planificar incluso mi muerte, hermano. Pero si en los planes del cielo no está que yo me muera, van a quedarse con los puros planes, porque Él me va a mantener en pie y me va a mantener con vida. Amén. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Pueden planificar destruir nuestro matrimonio, pueden planificar ir a un brujo, a un hechicero, tirarte un mal, hacer un trabajo en contra de tu vida, pero si en el cielo está planificado, aleluya, que tu matrimonio, tu casa servirá a Jehová, ellos no podrán hacer nada en contra de nuestra vida. Amén, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Jehová como nuestro refugio, como nuestra esperanza. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Podemos ver las noticias, los políticos, ellos echan la culpa uno a otro. El ministro del Interior dice: no, el problema lo tuvo el ministro de Economía. El otro dice: no, si el problema fue que el ministro de Salud, y se echan la culpa uno a otro por el incendio que está pasando. Otros dicen: no, si el problema fue de la CONAF. Y todos se echan la culpa uno a otro. Bendito sea Dios. Amén. Pero ¿sabe qué, querido hermano? El problema no fue ni de la CONAF, el problema no fue ni del ministro del Interior, el problema es, como dice la palabra aquí, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vera la guardia de la ciudad, en vano, aleluya, vera la guardia queriendo vigilar la nación. Así es, Señor. ¿Sabe por qué? Porque después que pasan estos problemas, ellos empiezan a preguntarse y a decir: tuvimos que haber comprado un supertanque, tuvimos que haber comprado aviones hace tiempo atrás, tuvimos que haber hecho esto, tuvimos que haber hecho esto otro. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Es que ellos nunca han alzado su mirada al cielo, es que ellos nunca han tenido a Dios como refugio y como amparo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Jehová no puede velar la guardia si yo no permito que Jehová sea mi guarda, el que me vigila. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 146:3 dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da el pan a los hambrientos. Bendito sea el Señor. No podemos confiar nosotros, hermanos, en lo que nuestros ojos ven. Nosotros no podemos poner la confianza en las circunstancias que nosotros vemos cada día. Nosotros no podemos poner la confianza en el número, en la cantidad de plata que tengo, si tengo o no tengo plata, si tengo o no tengo comida, si tengo o no tengo economía. Bendito sea Dios. Porque la gente, hermano, lo que hace es decir: yo me voy a convertir al Evangelio cuando yo consiga esto, cuando yo deje esto, cuando yo haga esto. Bendito sea Dios. O sea, la gente está diciendo: yo voy a servir a Dios cuando yo arregle mis circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor dice que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que preocuparnos qué hemos de comer o qué hemos de vestir. Que miremos a las aves del campo, que ellos nos siembran, que ellas nos ciegan, pero el Padre que está en los cielos las alimenta. Que nosotros miremos las flores del campo, que Salomón, con toda la riqueza que él tuvo, nunca jamás se vistió de hermosura como una de ellas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué le quiero decir yo en esta tarde, hermano? Que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, hermano. Solamente en Él, hermano.
Solamente en Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios que te llamó, hermano, el Dios que un día tuvo misericordia de ti, el Dios que un día te levantó, el Dios que cuando todos te dieron vuelta a la espalda, Él no te dio vuelta a la espalda, el Dios cuando todos te abandonaron, Él no te abandonó, hermano. Si estuvo contigo en ese día, Él no sigue estando en el día de hoy, hermano. Bendito sea el Señor. Si en ese día cuando todo estaba oscuro, cuando todos te habían abandonado, cuando lo único que miraba era muralla, cuando lo único que miraba era todo oscuro, apareció Él y te resplandeció la luz de Cristo y Él te dio, aleluya, la salida. Ese mismo Dios que actuó en ese día sigue actuando hoy día, en este mismo día. Amén. Con el mismo poder, hermano. Amén. Bendito Él Dios. no ha cambiado. Entiende, hermano, que los que cambian somos nosotros. Amén, amén. Entiende, hermano, que nosotros muchas veces vamos cambiando, nos vamos colocando conformistas, nos vamos convirtiendo medio religiosos dentro del Evangelio, aleluya, y empezamos a limitar a Dios, pero Dios no está limitado, hermano. El poder de Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Es que Dios ayer me hablaba, Él sigue hablando hoy, hermano. Amén, Señor. Es que ayer Dios me tocaba, no, si Él sigue tocando hoy, hermano. Gloria a Dios. Es que ayer Él se movió, no, si Él se sigue moviendo hoy día también, hermano. Gloria a Dios. Nosotros no podemos perder nuestra confianza en Dios, hermano, por las circunstancias que nosotros vivamos en esta vida. Yo no puedo, hermano, poner la confianza en las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra son endebles, son vanas, hermano, son pasajeras, no permanecen para siempre, perecen. Por eso yo tengo que poner mi confianza en Jehová de los ejércitos y en las cosas espirituales, en las cosas que permanecen para siempre, que tienen un peso de gloria, un peso de eternidad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hoy día hay gente que no está aquí porque puso su confianza en las horas extras y en el trabajo. Gloria a Dios. Hoy día hay gente que no está dentro de los templos a lo largo de todo el planeta porque puso su confianza en la economía, porque otros pusieron su confianza en la esposa y la esposa le falló. Otro puso la confianza en su esposo y cuando vio que su esposo era un carnal, ella también lo siguió, bendito sea Dios. Pero la confianza no puede estar en el hombre, hermano, tiene que estar en Dios, Amén. el Dios Todopoderoso. Amén. Así es, Señor. Yo a mi esposa le voy a fallar un día, pero no porque yo le falle, ella le va a dar vuelta a la espalda a Dios, no. Yo te puedo fallar, pero Él nunca te va a fallar. Amén, amén. No sé si me comprende, hermano. Amén. Sí, Señor. Señor, bendito Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender de Él, hermano. Tenemos que aprender a depender de nuestro Dios, a entender que nuestro Dios está vivo, hermano, Sí, sí. que nuestro Dios tiene todo el poder en sus manos, Amén. que nuestro Dios muchas veces permite que nosotros vayamos al crisol porque Él nos quiere probar a ver de qué material estamos hechos, porque Él nos está forjando, porque Él nos está formando, hermano. Amén. Porque estamos en una sociedad, vuelvo y lo repito, estamos como ovejas en medio de lobos, hermano. En cualquier momento los lobos te van a querer comer, te van a querer despedazar. Así es, Señor, ayúdanos. Y si nosotros no tenemos la confianza en Dios, si nosotros no tenemos puesto nuestra confianza en Él, hermano, cuando vengan los lobos, vamos a terminar actuando como lobos en vez de actuar como ovejas. Ayúdanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ayúdanos, papito Dios. Primera de Timoteo 6, 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De muchos dolores, hermano. Aquí nosotros somos ejemplo viviente. ¿Cuántos años entre rejas porque andábamos a la siga y la plata fácil? Fuimos traspasados de muchos dolores, hermano.
Así es, Señor. Viviendo años en cautiverio, encerrado en cuatro paredes, hermano, porque nuestro Dios era el dinero, porque queríamos conseguir dinero de alguna u otra forma. Pero la Biblia es clara que el que quiere amar el dinero cae en codicias dañosas y locas, hermano, que al hombre lo hunden cada día más. Ayúdanos, Señor. Y que el hombre sin Dios, hermano, se vaya atrás del dinero. Lo podemos decir, bueno, ok, el hombre no conoce a Dios. Pero que nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios, pongamos atención más en el dinero, en las cosas materiales de este mundo, hermano, que poner nuestra confianza en Dios. Ciertamente, hermano, vamos a terminar hundidos, vamos a terminar, como dice la palabra, traspasados de muchos dolores. Así es, Señor. Traspasados de muchos dolores, por no poner la mirada en el cielo, hermano, por no poner la mirada en Dios, hermano. Si aquí nos pusiéramos a contar testimonio, hermano, de cuántas veces Dios nos ha sorprendido con un par de zapatos, de cuántas veces Dios nos ha sorprendido con un pantalón, de cuántas veces Dios nos ha sorprendido con una camisa, diciéndote, hijo, entiende, yo soy el que te bendigo, yo saco de donde hay para llevar donde no hay, bendito sea Dios. Amén, amén, amén. Pero nosotros empezamos a contar con la calculadora. 3 más 3 son 4. Si saco 5 lo llevo a fin de mes. 6 más 7. No, estoy de acá, no lo muevo. Y empezamos a poner la confianza en nosotros mismos, hermano, y no en Dios. Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que miente y para que se arrepiente, hermano. Si Él nos llamó, hermano, a sus caminos, donde nosotros estábamos hundidos y perdidos, ¿usted cree que Dios nos llamó de allá para venir aquí nuevamente a estar perdido y hundido, hermano? Ese no es el Evangelio de Cristo, hermano. Amén. Cristo no nos llamó de allá donde estábamos perdidos para seguir perdidos aquí dentro de la iglesia, vivir aquí fracasado, hermano, no. El Señor nos llamó de allá del fracaso para caminar una vida en victoria, hermano, para caminar de gloria en gloria, de poder en poder, dice su palabra. Amén. Dice su palabra que iremos llorando, los que llevan la preciosa semilla irán andando, irán llorando, pero dice la palabra que volverán trayendo su cabilla llena con regocijo, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Dios no nos llamó a vivir una vida, hermano, dentro del Evangelio fracasada, no. Es que el problema es que nosotros, hermano, nos ponemos nosotros a sacar cuentas humanas. Nosotros queremos arreglar la cosa humanamente, hermano, y no como Dios no como el modelo que Dios está. Hay un modelo divino, hay un modelo bíblico, hermano. Mire, yo no digo que sea malo de vez en cuando comprarle un chocolate a la esposa, de vez en cuando sacarla al centro a pasear, de vez en cuando hacer un gustito con ella. Yo no digo que sea malo, eso no es pecado, hermano. Pero cuando yo pongo mi confianza que a través de eso mi matrimonio va a estar firme, yo estoy equivocado, hermano. Mi matrimonio no va a estar firme por los chocolates o por los ramos de flores que yo le llevo a mi esposa. Mi matrimonio va a estar firme si yo vivo una vida escondido y confiando en el Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Y haya chocolate o no haya chocolate, mi matrimonio va a estar sólido, va a estar estable, porque yo he puesto mi confianza en Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. 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 Entonces empezamos a equivocarnos, hermano, y empezamos a hacer cosas humanas para salvaguardar nuestra familia, para salvaguardar nuestra vida cristiana, hermano. Y empezamos a dejar de confiar en Dios, hermano. La única forma, hermano, de que Dios actúe en nuestra vida se encuentra en el Salmo 91. Yo quiero que lo leamos en esta hora. Aquí empieza el mensaje en esta hora, hermano. Hola. Aquí empieza la palabra de Dios para nuestra vida en esta tarde. Esto es lo que Dios me habló, lo que Dios me ministró a mi vida, hermano. Dios me reprendió a través de esta palabra. Ahora, Padre, Rey de gloria. Gloria al nombre del Señor. Amén, Señor, bendito Dios. Salmo 91. Dice,
morando bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Jehová, tú eres mi esperanza, Jehová, tú eres mi castillo, Jehová, tú eres mi roca fuerte, Jehová, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, Rey de la gloria. Amén. Jehová, yo puedo echar mano de ti en el día de mi angustia y en el día de mi conflicto, en el día de mi necesidad, yo puedo echar mano de ti porque yo estoy morando, porque yo estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo. Gloria a Dios. Entonces la gente dice, Jehová, sé mi socorro. Y Jehová dice, yo no puedo ser tu socorro porque tú no estás habitando bajo mi sombra. Yo quiero socorrerte, yo quiero ser tu ayuda, yo quiero ser tu socorro, yo quiero ser tu torre fuerte, yo quiero ser tu pronto auxilio, pero tú tienes que venir a morar bajo mi sombra. Amén. Porque si tú no moras bajo mi sombra, yo no te puedo traer a la fuerza, yo no te puedo obligarte a morar bajo mi sombra. Y aquí es donde el mensaje se coloca fome, porque si yo estoy morando bajo la sombra de Quique Morandé, y bajo la sombra de las novelas, y bajo la sombra de la televisión, y bajo la sombra de las cosas de este mundo, yo no voy a poder decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, porque Jehová me va a decir que te defienda el Quique Morandé, que te defiendan las novelas de la tarde, yo no te puedo defender. Bendito Dios. Te alaba, Dios mío. Obra, Padre, de gloria. Y Jehová me reprendió mi vida, hermano, con esta palabra. Gracias, Señor. Porque nosotros caemos en un creernos que ya lo hemos alcanzado todo, hermano. Porque muchas veces caemos en una autoconfianza, porque sabemos un poco de Biblia, un poco de palabra de Dios, y nos paramos en este lugar, hermano, y muchas veces yo en mi vida yo me sentía que no pasaba nada, me sentía frío, hermano, delante de la presencia de Dios. Y el Señor me habló a mi vida y me dijo, tu problema es que tú estás dejando de morar bajo mi sombra. El problema es que hace tiempo, Álvaro, que yo no te estoy viendo en las madrugadas morando bajo mi sombra. El problema contigo, Álvaro, es que te estás enfriando porque ya no vienes a mi presencia a las 3, 4 de la mañana como lo hacías antes. Ya no me estás buscando, ya no te estás tirando un ayuno a la semana de vez en cuando para machacar tu carne y para morar bajo mi sombra. Y después te paras en el púlpito y quieres que yo derrame poder. Yo no te voy a dar poder hasta que tú aprendas a morar debajo de mi sombra. Bendito Dios. Gracias, Padre amado, Rey de gloria. Y yo no entendía, hermano. Gracias, Señor. Y tuve que arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Amén. Y decir, Señor, es verdad, estoy cayendo en un conformismo. Amén. Me estoy convirtiendo en un religioso, Señor. Pienso que porque sé 4 o 5 versículos bíblicos, o porque he aprendido algo de la Biblia, o porque me han honrado para predicar y para dar unas clases de maestría, pienso que ya lo conseguí todo, Señor. Y el Señor me dijo, no, esto no es ayer, esto es hoy día, esto es mañana, esto es todos los días. Esto es una vida conmigo, morando, habitando debajo de mi sombra. Y cuando fui al diccionario, me encontré que la palabra habitar quiere decir estar constantemente en un espacio físico determinado todos los días. Bendito Dios, Padre amado. Eso es habitar. Amén. Yo no puedo decir, yo habito aquí en el templo, no, porque aquí venimos sábado y domingo, aquí no habitamos, aquí venimos de repente, de pasada. Sábado y domingo. Pero sí yo puedo decir, yo habito ahí arriba, porque ahí paso mi tiempo, ahí paso harto tiempo del día en mi casa, en mi habitación. Es lo mismo, hermano. Yo no puedo decir, yo estoy habitando bajo la sombra de Jehová y Jehová es mi protector, si yo nunca estoy en
su presencia si yo nunca hablo con Él, si yo nunca le converso a Él mis problemas? Hermano, tenemos que conversarle nuestros problemas a Jehová, hermano. Convérsale tu problema a Jehová. Preséntate delante de Jehová, humilde, preséntate delante de Jehová, tal como Él, hermano, sin doblez, sin careta, hermano, sin aparentar. No tenemos que llegar a su presencia diciendo Padre de las luces, Rey del universo, y adornando una oración cuando nuestra vida está seca, hermano, cuando nos falta vida, cuando nos falta poder. Tenemos que ir a la rodilla y ser humilde y decirle: Jehová, perdóname, Señor, me estoy convirtiendo en un religioso y necesito tu vida, necesito tu poder. Amén, amén, Señor. Y cuando lo hacemos, hermano, Gloria a Dios. Él es pronto en socorrernos, hermano. Amén, amén. Porque Él nunca va a despreciar un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que se reconoce, hermano, un corazón que le dice: Jehová, sin ti yo no puedo. Gloria a Dios. Obra, Padre. El problema es cuando me dicen: te toca predicar, y vengo acá y me subo acá arriba y vengo no confiando en Jehová, vengo confiando en mi fuerza. Es lo que yo sé, hermano. Hace tiempo no sentía lo que estoy sintiendo hoy día. Sentía temor de pararme aquí. ¿Qué voy a hablar, Señor? Yo no soy digno ni siquiera de predicar tu palabra. Vivo fallando, vivo pecando, Señor amado. Y cuando nosotros nos movemos en esa forma, hermano, Él puede actuar en nosotros. Y Jehová dice: así te quería, reconociéndote que tú no puedes. Ahora me meto yo a trabajar contigo. Así te quería, diciendo: yo soy un niño, Señor, ¿qué voy a hablar? Ahora yo voy a hablar por ti. Pero tiene que venir ese reconocimiento. Tiene que venir ese reconocer, hermano, que nosotros, para poder tener una confianza plena en Jehová, tenemos que estar habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando yo no estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo, el día 20, el día 19, se me empieza a gastar la plata y ya empiezo a pensar qué malabar voy a hacer para llegar a fin de mes, de dónde voy a sacar, de dónde voy a rasguñar. Ya no tengo confianza en Jehová porque no estoy habitando. Pero cuando habito bajo el abrigo del Altísimo, cuando empieza a faltar la plata, el hombre dice: no importa, aunque tenga que comer pancito pelado, aunque tenga que, Señor, llegar a fin de mes, al 3, al 4, no me interesa. Estando escondido debajo de tu sala, estoy seguro. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ahí vienen todas las promesas de Dios para nuestra vida, hermano. Él te librará del lazo del cazador, porque tú estás habitando debajo de sus alas, porque Él te está viendo a las 3, 4 de la mañana, gimiendo delante de su presencia. Yo te voy a librar del lazo del cazador, porque tú eres mi pequeñito, que viene aquí a mi de rodillas, reconociendo que no puede. Yo te voy a librar de la peste destructora. Las enfermedades no podrán tocar a tus hijos, porque tú eres mi pequeñito que reconoces que sin mí no puede, porque tú eres mi pequeñito que vienes de rodillas y habitas todos los días delante de mi presencia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Escudo y adarga es su verdad. La gente busca seguridad, hermano. Así empecé este mensaje. En bomba, en economía, en un montón de cosas, hermano. Y la seguridad, hermano, está aquí, mire. Aquí. Amén. No hay otra seguridad para el hombre, hermano. Amén, amén. No hay otra seguridad Amén. para el ser humano. La única seguridad está aquí, en vivir de rodillas delante de Dios. Y no te estoy diciendo a las 5 horas de horas, no. En el momento de la dificultad, Señor, ya se me levantó el diablo. Aquí estoy. No sé ni qué voy a hablar, pero aquí estoy. Tú eres mi escudo, Señor. Y ahí Jehová empieza a pelear la batalla por nosotros. Amén, amén.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Has puesto a Dios por tu habitación, y por cuanto lo has puesto a Él por tu habitación, ningún mal te sobrevendrá, hermano. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esta es la palabra de Dios para nuestra vida. Póngase de pie. Amén.